Gracias. Listo, gracias. Gracias. Pues otra vez bienvenidos, compañeras, compañeros, a esta conclusión del módulo de garantías judiciales, el diplomado de justicia electoral local. Hoy será una sesión más sencilla, más breve, ya prácticamente agotamos el tema y prácticamente lo que nos queda es hacer algunas reflexiones que tienen que ver justamente con lo que habíamos anticipado ayer, un poco con estas garantías de estabilidad, ¿verdad? Y que se establecen únicamente no nada más que se deben establecer no nada más para el juez, sino también para las partes, y asimismo también decíamos ayer y cerrábamos con esta idea que el ideal es que exista también un servicio judicial de carrera en los estados para la estabilidad del personal, para la profesionalización del personal. En el Tribunal Electoral ya se está haciendo de manera consistente, tal como se está haciendo en el Poder Judicial Federal. Y bueno, pues se va avanzando en ese camino, ¿no? Todavía no existe, está bastante establecido ya a nivel federal, está bastante bien. Ahorita estamos iniciando con la parte del servicio de la rama civil administrativa, y entonces ahí se está estableciendo ya también las bases para la estabilidad, promoción, evaluación, desempeño de todos los funcionarios judiciales, porque la idea es justamente que ya se elimine este régimen de confianza que pues genera inestabilidad, genera falta de capacitación, de profesionalización, ¿no? Han visto y todo el mundo sabe que pues desde luego los magistrados firman las sentencias, ¿verdad? Votan las sentencias y su calidad le da pues la autoridad de cosa juzgada a un determinado fallo, pero pues los magistrados, como lo platicábamos ayer, pues desde luego que en algunos excepcionales casos, pero que muy probablemente todavía siguen estando vigentes, pero ya cada vez menos. Los magistrados no son los que realizan la sentencia, los magistrados no son los que llevan el primer acercamiento del expediente. O sea, los magistrados llegamos y ya de alguna manera, claro, analizamos simultáneamente el expediente, la demanda, ¿verdad? Pero el conocimiento del expediente, su manejo, su identificación, su administración, pues corresponde a los secretarios de estudio y cuenta, auxiliares de apoyo, que son los que, pues, desde luego hacen el trabajo de depuración y más, sin duda, no tengo dudas, más relevante para el desarrollo de la justicia electoral. Entonces, son ellos, perdón que lo diga, teniendo un nombramiento limitado los magistrados de 7 años, porque así está la carrera electoral, así está la magistratura electoral. Les vuelvo a decir, incluso, pues así está la federal, y en la federal no hay posibilidades de permanecer. Claro que hay unas garantías de inamovilidad durante el ejercicio del encargo, pero pues digámoslo así, el premio resulta corto, ¿verdad? Contrario a lo que ocurre en el Poder Judicial Federal o en algunos poderes judiciales de los estados, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en donde, o el caso del Estado de México, ¿no? Donde los nombramientos son muy largos o puede haber posibilidad de ratificación de la magistratura. Con eso se le da estabilidad. Ahora, yo recuerdo bien la exposición de motivos que se dio para que nuestros cargos fueran improrrogables, ¿no? Para justamente que no haya una connivencia en el poder, para que el magistrado no adquiera un poder exacerbado y que eso le genere de alguna manera pues una sobreexposición y de alguna manera una mala influencia, ¿verdad? En el ejercicio del encargo. Y pues yo creo que es en la misma circunstancia es aplicable a la justicia ordinaria. En consecuencia, pues tampoco debería de haber permanencia e inamovilidad para los jueces ordinarios. O sea, ¿qué es lo que cambia? Pues en los juzgados ordinarios locales, federales, se ventilan litigios muchas veces muy cuantiosos en cuanto a cantidad, o sea, muy relevantes en cuanto a trascendencia. Por ejemplo, los juzgados especiales de telecomunicaciones, ¿no? En materia de telecomunicaciones, de competencia económica, la determinación de preponderancia económica en algunos casos es económicamente valiosísima.
en términos cuantitativos. Bueno, y aquí estamos hablando del ejercicio del poder que puede ser transmitido. Toda materia al final del camino puede ser cuantificable en alguna medida, en numerario. Yo algunas cosas no las entiendo, ni vería cómo, pero, o sea, si de lo que se trata es de evitar la corrupción, pues creo que existen otro tipo de garantías que se pueden establecer. Vigilar bien los nombramientos, no generar los nombramientos por conveniencia política, por afinidad. Si lo que queremos es un agente imparcial, lo primero que nos interesa es que no nos responda ni a nosotros, porque mañana nos podemos pelear con él y entonces en retribución, pues nos va a resolver en contra. O sea, pero estas lógicas de poder, la verdad es que están muy arraigadas en nuestra cultura, desafortunadamente, nuestra cultura política. Y está, por ejemplo, este tema, ¿no? De que, a ver, oigan, es que los nombramientos son por cuotas de partidos. Pues sí, porque los partidos políticos son los que integran los grupos parlamentarios. Y bueno, pues si el nombramiento de jueces está diseñado para que sea o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, en el caso de los jueces, o el Consejo General del INE en el caso de los OPLES, que ahí se supone que hay una garantía de mayor independencia, pero aún así, perdón que se los diga, en el tema del nombramiento de los consejeros de los OPLES existe una muy cuidada intervención, cuidada, y eso lo reconozco, pero una innegable intervención de los poderes locales, pues para que queden en general, o por lo menos para vetar algunas cartas. Ya si no, para que queden los míos para vetar las otras. Y alguien me puede decir, ¿de eso se trata el poder? Sí, claro, de eso se trata el poder, pero el poder también se supone, de tener la capacidad de servir a la gente, y en este tipo de cuestiones, servir a la gente es tratar de designar con los mejores perfiles a los funcionarios que están desempeñando sus labores. Creo que ese es parte del asunto. Por ejemplo, en España el sistema administrativo de carrera o el de la administración pública es un sistema de carrera, compañeros. Prácticamente, creo que los carteros no, pero gentes del servicio postal de España, del servicio real postal español, no recuerdo exactamente cuál es la denominación, a partir de carteros, más para arriba de carteros, concursan todas las plazas, ya no digamos en el Poder Judicial, en los letrados, en el Poder Legislativo, en la rama administrativa, en cualquier ministerio para ser oficial administrativo, o sea, el nivel más bajo. Concursan, son las famosas oposiciones para ser funcionarios públicos. Y una vez que tienen su plaza, son basificados, ¿no? Y aquí el régimen público de los servidores públicos es prácticamente de confianza. Claro, ha habido conquistas, ya no eso es exactamente igual así, ya hay sindicatos en las secretarías de Estado, ya hay defensa de los derechos de los trabajadores, se va avanzando. Pero en el caso de la materia electoral, yo considero como un presupuesto fundamental que las garantías no se deben de reservar exclusivamente ni para los consejeros electorales ni para los jueces, sino que deben de ir para abajo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el tema del servicio profesional electoral. Es un diseño, creo que inobjetable y irreprochable, en donde se incluyen también a los, ¿cómo se llama? A los miembros de los OPLES. Y bueno, yo quisiera saber, Isela, ¿cómo está el servicio profesional en el OPLE de Nayarit, por ejemplo? Si me haces favor de abrir tu micrófono y platicarme. Buen día a todos los compañeros. Estoy en el Tribunal Estatal Electoral. En el tribunal, perdóname, pero ¿qué sabes tú del tribunal, ¿Has estado en el instituto? No. Tú pero sí estás en Nayarit, ¿no? Sí. Pero estás en el Tribunal Estatal Local, ¿no? Así es. Y ahí desde luego no tienen conocimiento de ninguna circunstancia del servicio profesional del Instituto Electoral. Hasta el momento no. José Fidel,
A ver, tú eres el que trabajabas en algún instituto local, creo, ¿verdad? Por favor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. Estuve trabajando en el OPLE de Tlaxcala, de Tlaxcala. dentro del Servicio Profesional Electoral. Ok. Y estuve trabajando y la experiencia que tuve, pues es similar a la del INE. Ok. Nos ponen metas por cumplir, nos ponen Ok. una serie de evaluación de desempeño anual, Sí. metas por cubrir y la evaluación que nos hacen los superiores jerárquicos. En este caso, yo estaba en la dirección de organización electoral y capacitación, así se llamaba, y entonces la directora de capacitación era quien nos evaluaba las metas. Y a su vez yo era coordinador de educación cívica y tenía mi técnico de educación cívica y yo calificaba el desempeño del técnico. Entonces así venía este sistema escalonado. Interesante. ¿Mande? ¿Por qué saliste del instituto? Porque gané un concurso para trabajar en el INE. Ok. Entonces, que te promoviste del local al federal. Pasé del órgano local al órgano federal y el sistema de evaluación sí está, o sea, sí distingue el sistema OPLE del sistema INE, pero realmente pues son pues son las bases de los dos sistemas, es la misma metodología para evaluar. Claro. Y la plaza te representa económicamente un avance respecto de la del OPLE. Sí, porque no hay homologación a nivel OPLE de los salarios, o sea, cada OPLE determina su nivel tabular. Claro, entonces eso también impide que a lo mejor pues yo pudiera aspirar, siendo coordinador de educación cívica en la misma estructura del OPLE, a otro OPLE, tendríamos que el nivel salarial, el tabulador salarial tendría que ser el mismo. Claro. Y si en Tlaxcala, bueno, pues es pequeño Tlaxcala, sí existe Tlaxcala y pues obviamente menor el ingreso comparado con alguno como por ejemplo Veracruz o Jalisco, o la misma Ciudad de México o el mismo Estado de México, sí dista bastante el ingreso del salario de un coordinador, por ejemplo, que es hasta donde uno puede llegar en el sistema del OPLE, hasta coordinador, ya de ahí ya no hay más arriba. Ok, perfecto, José Fidel, me agradezco mucho. Gracias. No, por la orden, doctor. Entonces, fíjense cómo exactamente, yo, claro, por las cuestiones presupuestales de las que platicábamos el día de ayer, naturalmente, pues el avance o la estructura del Servicio Profesional Electoral nacional, en el caso de los OPLES, que desde luego está previsto desde la Constitución también para ellos, bueno, es un buen avance, no son iguales, lo decía José Fidel claramente, ni siquiera, por ejemplo, los tabuladores salariales entre estados, entre sí mismos, ya no digamos entre estados y la federación, pues por esta llave mágica que platicábamos ayer, que no es mágica ni es llave, o sea, bueno, sí es una llave, desde luego, pero es por la falta de presupuesto o por la disparidad muy importante que existe en el presupuesto de los distintos OPLES de la República. Ahora, vean el establecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, 41 base quinta apartado D de la Constitución. Establece ahí la base. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, permanencia y disciplina de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES. Un gran principio. Eso les vuelvo a decir, eso debería pasar naturalmente en el ámbito de los tribunales electorales locales. Dice este estatuto del Servicio Profesional Electoral establece las condiciones de permanencia y de movilidad de titularidad en la plaza o la base, ascenso y promoción, profesionalización, evaluación del desempeño, por el mismo tiempo establece condiciones relativas al cumplimiento de obligaciones laborales, creando un procedimiento laboral sancionador donde, por ejemplo, ya tiene temas como el tratamiento del hostigamiento y acoso sexual en materia laboral por parte de los servidores públicos. O sea, el estatuto, por lo que hace al Servicio Profesional Electoral Nacional, está jalando, está generando una profesionalización y una estabilidad natural en el empleo. Ahora, en el caso de los tribunales no existe una disposición idéntica, lo existe para efectos de los poderes judiciales locales, que no es exactamente igual. Ya vimos que incluso una de las condiciones que establece para la justicia electoral local, la ley y la Constitución, es que los tribunales electorales no sean adscritos a los poderes judiciales locales. ¿Verdad? Permítanme.
Déjame nada más cerrar el micrófono. Sí, exactamente. Alguien tenía abierto el micrófono. Ahí está. Muy bien, entonces, les decía yo, pues entonces, ¿cómo vamos a aspirar a la profesionalización, a la estabilidad del empleo de los funcionarios de los tribunales electorales locales si no existe esa disposición obligatoria? Ahora, hay sistemas administrativos locales, por ejemplo, como el de Jalisco, pero que, digamos, hacia el Tribunal Electoral le ha extendido esas calidades y esas posibilidades. Y entonces, por ejemplo, existen algún determinado número de plazas en cuanto al presupuesto, en donde con base en el presupuesto estatal y las reglas de administración estatal, ya incluyeron al Tribunal Electoral en la categoría, y entonces hay un mínimo de funcionarios que ya tiene basificación sin pertenecer al servicio judicial de carrera, que como les vuelvo a decir, en materia electoral, pues no existe prácticamente. No que, evidentemente, claro que puede existir, ¿no? Al ser una ley general, al ser esta materia una actividad concurrente de facultades entre la federación y los estados, naturalmente que todo se puede establecer para arriba. El problema es que no existe, insisto, una base que permita por lo menos sugerir de que podrán, o sea, no existe una idea constitucional o una uniformidad que baje desde la Constitución, y entonces eso queda a la determinación y arbitrio de cada entidad federativa. Y pues eso genera, pues les vuelvo a decir, disparidad absoluta entre todos los miembros, entre todos los tribunales locales de los estados. Entonces, desde luego que, insisto, esto es como para adelante, ¿no? Pero desafortunadamente la coyuntura no nos permite ser demasiado positivos en ese sentido, porque como lo hemos platicado desde ayer, hoy en día existe una discusión respecto de las posibilidades o de las capacidades del tribunal, del Poder Judicial Federal en general, y en consecuencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Platicábamos de los nombramientos que existen pendientes en cuanto a los tribunales locales, existen nombramientos pendientes en cuanto a las salas regionales, y van a existir a partir de octubre de este año, terminan el 4 de noviembre de este año, van a existir 2 vacantes para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y las noticias que surgen de la Cámara de Senadores, que es la responsable de esas designaciones, es que no hay alguna voluntad para ejercer nombramientos en ningún ámbito. O sea, se está preparando el camino para una posterior reforma después del 2024 para pues reformar literalmente, o valga la redundancia, la estructura y condiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales locales. O sea, hace un replanteamiento que, como ustedes saben, no se pudo formular en esta ocasión, en este periodo de sesiones, porque primero falló el plan A, después falló el plan B, y pues ahora, como dice el gobierno, lo que están esperando es que se generen las condiciones para poder establecer un plan C que les dé los votos, los asientos necesarios para poder establecer este tipo de reformas. Pero claro que esta es parte de la agenda que tiene el partido político en el poder federal y en muchos de poderes estatales, y entonces, pues les digo, tenemos que estar sujetos a ver qué pasa. Pero insisto, la falta de una determinación o de un acuerdo unánime respecto del establecimiento de estas garantías, insisto, yo creo que pone en una situación de vulnerabilidad indiscutible a los miembros, a los órganos en general de los tribunales electorales locales. Entonces, realmente, pues, queda mucho por ver, y yo desde luego que lamento las circunstancias de que pues exista esta indefinición, esta falta de compromiso democrático, por lo menos institucional democrático,
que se tiene con estos órganos, porque les vuelvo a decir, la verdad es que, ahora lo vamos a ver, gran parte de la justicia electoral se lleva a cabo en la jurisdicción electoral local. Gran parte de las elecciones locales, por lo menos lo que hace correspondiente a el día de la jornada electoral, a la logística de la votación, a pesar de que es una mesa única, se lleva a cabo con el apoyo y pues mano, digamos así, capacitada de los soples en ese sentido. Entonces, insisto, el tratar de pretender que todo se lleve a cabo por órganos nacionales no me parece una idea, me parece una idea francamente regresiva y me parece una idea que atenta contra pues esta lucha que se tiene desde diversos ámbitos por construir y darle vigencia a un auténtico Estado federal, ¿verdad? A un Estado federativo que yo les decía, bueno, las cosas, los contextos se van cambiando poco a poco. Hoy en día, naturalmente, el sistema tributario del país no va a reformarse a partir de cero para darles competencias tributarias a los estados. Y si eso no cambia fundamentalmente, bueno, desde luego que desde el punto de vista federal estaríamos hablando de una circunstancia pues poco realista, ¿no? Pero es cierto que se puede generar pues, como se hace al nivel norteamericano, ¿no? Una de las federaciones, pues digamos, modelo del mundo, en donde los estados con sus competencias tributarias reparten a la federación y se quedan prácticamente con la mitad de lo recaudado, pero alcanzan niveles de recaudación súper eficientes en todos los ámbitos en los que hacen. Y eso genera que ellos sean los que le den casi, estaba yo leyendo ayer el porcentaje, pero casi un 40% de los recursos del presupuesto federal vienen de los estados, en los Estados Unidos de América. Pues, habría que cambiar los regímenes, claro, es absolutamente hoy en día quizá podríamos decir es anticlimático, ¿verdad? En un estado, en un país en el que ha exacerbado, como lo decíamos desde ayer, su poder presidencial a niveles pues poco antes vistos antes de este periodo, ¿no? El presidencialismo mexicano ha adquirido una nueva fortaleza en donde pues ha puesto en entredicho y tiene en entredicho pues el tema de la división de poderes. Yo les decía ayer que por fortuna en los hechos al final del camino hay una apariencia, digamos, de respeto para las reglas y para la división de poderes, aunque en los hechos sepamos que pues está desafiando realmente la autoridad del poder particularmente del Poder Judicial federal, ¿no? Entonces, creo que esa no es una, ¿cómo decimos? Una circunstancia feliz para nuestro sistema jurídico, para nuestro sistema político, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? El tema de las transiciones, de las alternancias de políticas de poder, pues es por lo menos, es un aliciente que permite el poder establecer una nueva reconfiguración o a partir de una nueva transformación que espero yo no pase por la displicencia respecto de estos poderes que sirven como contrapeso de poder. En el caso del poder electoral, si es que me lo permiten acuñar el término, aglutinando tanto a las autoridades administrativas como a las autoridades jurisdiccionales, pues desde luego que me parece que todo debe de ir a fortalecer ese sistema. Fortalecerlo no implica no transformarlo, que quede muy claro. Les he platicado desde ayer, soy el primero que está plenamente convencido de que este apotegma que se dio ante la circunstancia política de el INE no se toca, fue malentendido, porque claramente que por parte de los apoyadores a que se hiciera una reforma en el IFE, decían, oigan, pero ahora sí que ¿en qué siglo viven ustedes, no? Justamente de lo que se trata es de reformar, de optimizar las instituciones. No puede ser posible que se opongan a una reforma en el IFE en el INE, perdón, o que es perfecta su configuración, su actuación. No, no es por ahí el asunto, ¿no? El tema es, como lo platicábamos ayer, desde un punto de vista de regresividad. Lo único que no podemos
admitir, creo hoy en día, el país no se puede permitir, son reformas regresivas que pues cancelen en alguna medida o vayan disminuyendo las posibilidades de que las elecciones se lleven a cabo de la manera más libre, auténtica y veraz posibles, y que los ciudadanos ejerzan sus derechos y puedan proteger sus derechos de la forma más veraz posible. Claro, las diferentes configuraciones podrán ser objeto de discusión y análisis. Ya les decía yo, por ejemplo, si el voto electrónico es o no una solución para el tema de la administración de las elecciones, para la reducción de las estructuras burocráticas de los institutos electorales locales. Puede serlo, pero hay que discutirlo y hay que analizarlo. Ahora, de cualquier manera, y suponiendo que el voto electrónico fuera aceptado y adoptado para que fuera un poco la solución a nuestros problemas de tanto costo de las elecciones, que yo soy de los convencidos que también ahí se parte de una premisa pues falsa, porque realmente el porcentaje de presupuesto del INE, si se ve de manera, o más bien, si el presupuesto del INE se ve en bruto, pues naturalmente que parece una barbaridad de dinero, pero si luego se ve de manera neta qué es lo que cuestan las elecciones, la verdad es que es un punto porcentual, ni llega al punto porcentual del Producto Interno Bruto. Y la estabilidad política y gobernabilidad de nuestro país, de cualquier país, yo creo que lo vale. Ahora, que hay estados, que hay países que no tienen ese gasto en las elecciones. No, tienen otro sistema político, tienen otro sistema de estabilidad, pero incluso aquellos que tienen estabilidad o tenían estabilidad han estado en riesgo de ser desestabilizados. Los Estados Unidos de América, Alemania, Italia y Francia han sido desafiados en cuanto a sus condiciones de vigencia democrática. ¿Por qué? Por poderes fácticos, por movimientos extremistas que generan esa circunstancia. En Estados Unidos, háganme ustedes el favor, ¿no? O sea, tenemos que, insisto, entender que estamos integrados en un contexto en donde también las señales de alarma nos pueden servir para ver lo que nos puede pasar a nosotros. Y a nosotros, insisto, pues en un contexto político, pues quizá de falta de participación cívica y política por parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, los niveles hoy en día de abstencionismo que tenemos en nuestro país son auténticamente relevantes. Ahora, en la experiencia de las elecciones intermedias de Coahuila y del Estado de México, creo yo que son un foco muy importante. Las elecciones salieron bien, sí. Las elecciones dieron resultados definitivos, sí. Ganó una fracción y ganó la otra, y perdió una y perdió la otra. Pero los porcentajes de participación están muy bajos, o digámoslo así, no cambian mucho del promedio. Abajo del 50% en el Estado de México y arribita del 50% en Coahuila. O sea, hay 40 y tantos % consistente, compañeros, en el país, 44% de potenciales votantes que no van a votar. Y eso, insisto, lo tenemos que reflexionar como país, porque, pues como ustedes lo saben, ahora justamente teníamos, les decía yo, algún seminario con algunos académicos y políticos chilenos, en donde, por ejemplo, en Chile ya claro, un país con 17 millones de habitantes, muy importante el contexto, pero se volvió obligatorio el sufragio. En Perú es obligatorio el sufragio. Claro, alguien me puede decir, ya ve, en Perú el sufragio es obligatorio y los conflictos políticos no cesan de gobierno a gobierno. Claro, es la realidad y el contexto de cada país el que nos da. Sin embargo, yo creo que podría ser interesante ver qué pasaría en nuestro país si la gente participara. No sé si las cosas fueran idénticas, no lo puede saber nadie, porque son laboratorios que no existen. O sea, no existe la manera de hacer muestreos, de análisis estadísticos o eventualmente estadísticos. Imposible. Se tiene que partir de la eficacia
perdón, más bien, se tiene que medir la eficacia a partir de la realidad. Y esa realidad, bueno, pues solamente se da llevándola a cabo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un contexto que vale la pena discutir, y les vuelvo a decir que si el voto electrónico, si hacemos el voto obligatorio, si hacemos las reglas para los candidatos independientes mucho más ligeras, mucho menos pesadas, si establecemos un sistema electoral, si establecemos esas condiciones, ¿será necesario fortalecer el sistema electoral? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo único que no podemos darnos el lujo como país, ya que probamos que nuestras reformas electorales, nuestro sistema institucional y andamiaje institucional, con los problemas que ustedes gusten y manden, que existen, y que claro que van a seguir existiendo, pero son sistemas que vale la pena mantener y fortalecer desde el punto de vista del rediseño, de como quieran ustedes. Insisto, creo que el tema aquí pasa por estar abierto a todas las ideas, en el compromiso de ir caminando juntos, no importa quién gane. Esa es la visión de largo plazo que creo que hoy en día falta en nuestro país, y que la verdad creo que es indispensable analizar, porque les vuelvo a decir, o sea, hoy en día se establece un servicio profesional electoral nacional, y el presupuesto para los soples y de los tribunales locales se asignan, de acuerdo a la Constitución, por los congresos locales correspondientes. Entonces, el sistema profesional electoral nacional, pues desde luego sí lo es, o lo puede ser desde el punto de vista de la configuración normativa, pero para que sea eficaz, entonces también desde el diseño normativo tendríamos que establecer, ya les decía yo ayer, un presupuesto mínimo, un porcentaje mínimo presupuestal o una asignación fija presupuestal, estructuras que den certeza a los órganos, ¿no? Les vuelvo a decir, hoy en día, ¿qué está pasando? No sé si se enteraron de noticias de varios institutos electorales locales, perdón, no electorales, institutos de transparencia locales, que empezaron a llegar en un impasse también, como reflejo de lo que está pasando en el INAI nacional. Y en el INAI nacional no va a haber nombramiento, lo acaba de decir la Cámara de Senadores hace un día, ayer mismo. Un juez de un tribunal colegiado o un juez de distrito, no recuerdo bien, obligó a la comisión permanente a convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Ya van 2 veces, ya van 2 jueces. Y la comisión permanente se niega a llevar a cabo el periodo extraordinario para el nombramiento. Y yo les aseguro que si llevan a cabo el periodo ordinario en cumplimiento del mandato judicial, pues simple y sencillamente no se van a tener los votos para el nombramiento, que es mayoría calificada. Y eso genera parálisis en los órganos, compañeros. Ya lo veíamos ayer. Los tribunales locales pueden estar en una parálisis. Son muy pocos los que tienen hoy en día integraciones completas, y son algunos los que tienen integraciones totalmente incompletas. O sea, donde no se puede generar un quórum para sesionar realmente. Entonces, insisto, pues eso pasa por visiones de Estado, por consideraciones estatales, ¿no? Pero yo les estoy señalando aquí las necesidades de que se establezcan este tipo de herramientas, porque, insisto, creo que dotan de permanencia, de estabilidad a nuestros sistemas de renovación democrática del poder. O sea, no veo manera para irnos para atrás. Por ejemplo, en el caso de los magistrados locales, ¿qué les parecen concursos de oposición en la magistratura electoral? ¿Qué les parece esa solución? ¿No? Aparte, ¿a cargo de quién? Vamos a diseñarlos. Que no sean nombramiento, que sean concursos de oposición. Oiga, es que es muy difícil porque pues a final de camino hay que ver el perfil y otro tipo de cuestiones en donde se puedan poder advertir pues las capacidades, las características, la personalidad de quien va a ejercer de juez. Ok, vale, está bien,
pero que el comité, o sea, que pueda haber exámenes orales, análisis curricular por medio de entrevista, etcétera, etcétera, pero que todo forme parte de un concurso de oposición para que a final del camino los mejores calificados sean los que lleguen, no el órgano determine por cuotas partidistas. No sé qué les parezca la idea, no sé si alguien quiera mostrar algún tipo de reacción ante la provocación, o no sé si mis temas, o sea, mis ideas sean aceptadas, ¿verdad? Pero yo creo que, perdónenme, les decía, aquí están los, ¿no? La justicia le conoce aproximadamente el 70% de los que posteriormente se judicializan ante instancias electorales federales, ¿no? Se siguen. Dice, así es como lo hace el Tribunal Electoral, pero actuarios y secretarias. Exactamente. Y secretarios, tú di cuenta, actuarios, en la sala de para es que el servicio de la carrera en el Tribunal Electoral en las categorías secretario de cuenta, actuario y son 3 categorías nada más. Pero bueno, pero Antonio, ¿no? A lo mejor no en todas las categorías, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal hay judicial, hay juzgado, creo que son las mismas, ¿eh? No sé si hay categoría intermedia, pero bueno, pero también existe en el Poder Judicial el tema de la carrera civil administrativa, o sea, de la carrera judicial administrativa, que les es lo que está dando en el Tribunal Electoral. Entonces, una justicia, como les pongo ahí, con electoral local fuerte, estable y respetable, es una condición necesaria para el fortalecimiento de los procesos electorales en México. Yo les quiero decir que cuando surgió la Constitución Constitucional Electoral, reforma de 1996, estados, había jurisdicción, o sea, notaba claramente que era un esfuerzo que apenas iniciaba, pero hoy en día las sentencias de los tribunales locales son técnicamente muy sólidas, muy bien construidas. Puede haber sospechas de que haya presiones en algunas determinaciones, sin duda. Ya lo decíamos ayer, o sea, no tan solo en los locales, en el federal también, porque hay contextos y contextos políticos, y ya decíamos también, no se puede cerrar los ojos ante el tema, la realidad de que los tribunales en general, son actores políticos también, son entes políticos del Estado, que cumplen un rol lo menos político posible, pero también deben de entender un contexto político. Hace rato platicábamos un par de compañeros en el pasillo, así, respecto a la determinación que tomó ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, 2-1 de no dictar medidas cautelares en un juicio que presentó un movimiento ciudadano justamente relacionado con actos anticipados de pre-campaña y campaña en el proceso electivo de estos coordinadores de la defensa de la transformación del partido Morena, ¿no? Y decía la consejera Zavala, decía, no, bueno, a ver, es que los datos son estos, se presentan, les gritan presidente cuando llegan, es al público en general, es fuera de periodo, hablan de propuestas específicas ya de campaña, ahí ponían los textos, citaba el texto específico de lo que se había dicho, y pues se están, insisto, presentando en un calendario, y están llamando al voto para que se lleve a cabo el plan C. Todo lo que dijimos previamente en el instructivo de los actos, de que sí, de que estaba bien que se hicieran los actos estos de intrapartidarios, pero que no se llevaran a cabo estas acciones. Pues ya lo decíamos, esto era imposible de cumplir, porque realmente están en precampaña, y ahora viene para el tribunal, compañeros, compañeras. Y ya veremos qué dice el tribunal, pero lo que sí les puedo decir, ustedes conocen la ley, la violación reiterada a las disposiciones
de ads anticipados de campaña, propaganda política, etcétera, etcétera, pueden traer como consecuencia la cancelación del registro de los candidatos. Imagínense qué juez se va a aventar una cancelación del registro o de la posibilidad de que alguno de los elegidos por el presidente sea candidato a la presidencia de la República. En el escritorio, ahorita en el aula, suena fácil, pero no está fácil. Y además, imagínense la consecuencia, ¿no? Ahora, y volvamos los ojos a lo que no ha empezado, que empieza el próximo lunes. El próximo lunes empiezan la oposición, y la oposición, si ya vieron los periódicos, si ya leyeron las noticias, si ya vieron unas tablas que hay en todos lados, pues tiene un procedimiento idéntico. Un procedimiento idéntico. Lo único que varía es el nombre del aspirante, ¿no? O sea, no serán defensores de la Cuarta Transformación, ni irán en contra de la Cuarta Transformación, simple y sencillamente irán para defender la alternativa, posibilidad democrática de este país. Entonces, vamos a ver qué pasa, compañeras y compañeros, porque creo que no podemos o debemos tratar de ser conscientes es de que no podemos hacer involuciones políticas ni jurídicas. Todo lo que vaya para atrás, creo naturalmente que será un retroceso y nos va a meter en un problema. En problemas auténticos de gobernabilidad y problemas que como cascada de naipes o como castillo de naipes va a ir detonando en todos los ámbitos, ¿no? Político, económico, social, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que progresar en este tema de la estabilidad de las instituciones, ¿no? Parte de la política de este gobierno ha sido que, como todo lo anteriormente se hizo por gobiernos corruptos, hay que tirarlo para atrás. Y creo que esa no es la manera de construir o de modificar o de avanzar en el Estado. Porque imagínense que empezamos de cero, somos 130 y tantos millones de mexicanos. ¿A dónde vamos a construir de cero? Pues ya vieron este tema de la Guardia Nacional, perdón que lo diga, pero pues mejor se hubiera quedado el ejército porque no está clara la conformación, los mandos, la Corte ha emitido sentencias en contra del mando militar, no tenemos certidumbre ni certeza. Y eso pues es consecuencia natural de que se ha hecho auténticamente una transformación jurídica en muchos sentidos de las instituciones y se quiere seguir haciéndola más. Yo la verdad es que creo que no el inmovilismo pues sí, eso resolvió la Corte, ¿no? El mando civil, pero yo no es que sea partidario del inmovilismo, yo les digo que no es lo mismo inmovilismo que establecimiento y permanencia institucional, permanencia de la certeza de las reglas, ¿no? ¿Por qué tienen estos problemas los países europeos, por ejemplo, que reforman los sistemas de pensiones? Pues porque lo hacen para sanear sus finanzas públicas, pero eso genera reacomodos en las personas que son beneficiadas o perjudicadas. Y ya han visto en Francia, en Alemania, en Italia, una reforma al sistema de pensiones son explosiones sociales, porque de las pensiones vive el 30% de la gente, por ejemplo, en países como en Francia. En nuestro país no tengo el dato. Se han establecido reformas de pensiones, pero se dice que el sistema está por colapsar. Imagínense, por ejemplo, mi madre es pensionada. Tengo, bueno, muchos tíos y parientes y conocedores y gentes que manejan los taxis y que están pensionados. Imagínense que les quitan la pensión. ¿Por qué? Pues porque la pensión depende de dineros bien administrados. En fin, ya ese es un contexto político nacional. Pero fíjense cómo todo empieza a partir de esta estabilidad que estamos buscando justamente en este concepto de desarrollo, fortaleza de los procesos electorales, ¿no? Es necesaria la construcción de una carrera judicial electoral o del que el servicio profesional electoral integre ambas ramas.
Está complicado porque yo creo que sí tienen que estar separados la administrativa de la jurisdiccional. Que se establezca la jurisdiccional también, nacional, y que la gente de los institutos locales pueda aspirar a ser funcionario del INE, y que la gente de los tribunales locales pueda aspirar a las condiciones del federal. Ok, ahí que bueno, es imposible hacer diferenciaciones, perdón, no hacer diferenciaciones en el ámbito federal y local en nuestros estados. Ya vimos que, claro, lo ideal es que todo sea igualitario, no es posible. Partamos de lo que es ideal a lo que es posible. Y decían esta hermosa frase que a mí me gusta mucho, que la política es el arte de lo posible, de hacer efectivo lo posible, no lo deseable. El tema es que a nosotros se nos las pasan vendiéndonos circunstancias ideales que no pueden ser cumplidas, no pueden ser cumplidas. Entonces, insisto, bueno, vayamos a las condiciones mínimas para el establecimiento de un sistema permanente de que dé garantías a todos, que sepamos que acudir a la justicia es seguro, es eficaz, no que es necesario, por ejemplo, hoy en día. Tengo un compañero que maneja y administra, bueno, y forma parte de un despacho de cobranza de cartera vencida, compañero. Han crecido exponencialmente los temas de la cobranza y ¿saben en dónde está su efectividad? En ver cómo coaccionan a los deudores para que paguen. Les digo, carajo, ¿por qué no van a los tribunales si tienen títulos ejecutivos? Pues porque no conviene, porque sale más caro para cobrarle 70,000 pesos a un tarjetaviente, sale mejor recuperar 20,000 pesos que tratar de llevar a cabo un juicio. No tan solo por lo que se tarde el juicio, sino por lo que le voy a terminar cobrando a él, ya después de que, suponiendo, el juicio salió después de 4 años. Mi deuda va a valer lo que le voy a cobrar ahorita. Fíjense, yo no tenía conocimiento de este tema, no los estoy invitando a que se conviertan en deudores, desde luego, pero es la realidad que existe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los tribunales, los poderes judiciales locales, los tribunales del fuero común están rebasados en cuanto a la cantidad de juicios que tienen. O sea, y insisto, y es un problema mundial. Es un problema mundial, ¿por qué? Porque pues el único remedio que tiene la población para asirse de sus derechos, pues es acudir ante los jueces. Hoy en día por eso está tan en boga el concepto de los medios alternativos solución de controversias, que por otra parte han mostrado una eficacia tremenda. ¿Por qué? Porque las partes que se someten a ese procedimiento luego lo cuestionan judicialmente. Entonces, si establecemos el voto electrónico en la electoral como alternativa para poder paliar los problemas de costo y gasto y estructura de las elecciones, pero pues posteriormente lo vamos a impugnar porque vamos a decir que la máquina hizo trampa, pues entonces de poco va a servir. Prefiero quedarme con el sistema tradicional, ¿o qué preferirían ustedes? De lo que se trata es justamente de que las elecciones no generen este tipo de problemas. Me voy a despedir de ustedes en este contexto con una anécdota que me pasó cuando me tocó ir a observar en el año de 2013, si mal no recuerdo, 2012, una elección general en nuestro país hermano de Colombia. Nos tocó ir de observadores a la ciudad de Bogotá y a la ciudad de Medellín, y analizamos desde luego el sistema electoral colombiano. Y compañeras, compañeros, el sistema electoral colombiano es un sistema en general, los sistemas sudamericanos, claro que tienen variaciones, pero se parecen un tanto y son distintos al nuestro, en tanto que, por ejemplo, allá no existe el concepto de casilla por sección, sino son secciones por casilla. O sea, ¿qué les quiero decir? Aquí la lógica es que la casilla esté ubicada lo más cercano a nuestro domicilio, forme parte de nuestra sección y allá vayamos a votar. Allá no, allá son centros de votación. Y entonces, en un gimnasio público que esté lo más cercano posible, lo más céntrico posible, aglutinan a muchas secciones electorales y entonces en un centro de votación se pueden instalar, yo recuerdo el más grande, en una cosa que se llamaba Concentro en Bogotá, en la capital,
había instaladas 780 casillas en un solo centro comercial, estacionamiento de un centro comercial. Y era auténticamente una fiesta. Las listas electorales estaban en las paredes que estaban alrededor del centro. Las casillas se integran, no sé exactamente cómo esté la legislación ahora, pero entiendo que no ha variado mucho, integradas por 2 personas. Las boletas, una vez que se cuentan y que se cantan, no hay representación de partidos políticos porque no les alcanza, porque hay muchos partidos políticos con registro que compiten y hay un sistema de partidos locales que hace muy complicada la representación de partidos políticos en las mesas directivas de casilla. Entonces los resultados electorales, una vez, bueno, las mamparas no son secretas, son múltiples. Las mamparas en una casilla son unos radios hexagonales en donde pueden votar simultáneamente hasta 6 personas. O sea, el voto no es enteramente secreto. Digo, nadie está verificando ahí, estábamos nosotros de chismosos y veíamos que la gente podía ver al otro, pero no lo hacían en la práctica, ¿no? Entonces, depositaban la boleta en las urnas, si las urnas se llenaban, si estaban llenas, entonces sacaban una urna adicional para poder las boletas de todas las elecciones. Y una vez que se llevaba a cabo la votación, a las 6 de la tarde, quien votó, votó, no me importa. Oiga, es que yo no encontraba mi casilla, no me importa. Ya cerramos, vaya usted de aquí, etcétera, etcétera. Insisto, representantes de partidos políticos no había. Fuerza pública, muy poca a las entradas de los recintos. Adentro, niños, papás, pericos, globos, antojitos. De verdad se los digo en serio, así es como se da el tema, ¿no? Terminan las elecciones y entonces los funcionarios votan, dan una hoja de resultados sumamente compleja porque son muchas posibilidades de votación, dan las elecciones, llenan muy rápido los datos, realmente no cantan los resultados, ellos son los únicos que se firman el acta y en una bolsa rompen las boletas que contaron y en otra bolsa rompen las boletas que sobraron. Lo que le estoy diciendo es estrictamente cierto. Pum, terminan con las bolsas ahí y luego viene luego uno de los dos va con una persona que está en una mesa que recopila varios y se va a un centro de teléfonos en donde van recopilando las llamadas telefónicas para ir pasando los datos por casilla, por región, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, íbamos el representante del INE y su servidor en ese entonces, el consejero Arturo Sánchez y yo, por parte de la delegación mexicana, era una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, y entonces ya llegamos a la sede central de lo que era la Autoridad Electoral Nacional, y entonces ya las pantallas prendidas y los resultados empezaban a fluir, y entonces ya teníamos que escribir los observadores, pues, desde luego, pues un informe como nosotros como observadores, sobre cómo veíamos la calidad del proceso. Y nosotros como representantes mexicanos, pues estábamos auténticamente escandalizados, porque no había auténticamente un control, realmente se vio se ve que en la ejecución puede haber muchas fallas, pero al mismo tiempo es cierto que se veía una fiesta cívica espontánea, que no se veía cosas raras, digámoslo así, de que haya gente manipulando, no. Sin embargo, queríamos establecer nosotros en el informe, insistíamos, de que en nuestra opinión el sistema estaba muy primario y que faltaban este y este tipo de cosas. O sea, digamos, nosotros estábamos por la labor de decir, si bien es cierto, parece que transcurrió en tranquilidad, pues hay que desconfiar de los resultados, porque bueno, pues no sabemos realmente si las llamadas por teléfono corresponden. No había manera de encontrar eso. Y entonces, en ese entonces, uno de los funcionarios de mayor rango, un equivalente a consejero electoral colombiano, nos llamó y nos dije, miren, vengan para acá, nos llevó apartado a una salita muy agradable, nos invitó a un café colombiano muy rico, y nos dijo, oigan, yo los quiero invitar a que desistan de generar pues desde luego que sería pues no deseable que en nuestros procesos que realmente pues transcurren como ustedes los vieron con mucho civismo y con mucha felicidad y con mucha tranquilidad, pues que ustedes no generen una
pues una posición negativa, ¿no? Y menos de nuestros hermanos mexicanos, qué tan sistema electoral tan importante tienen, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, tal, lo consultamos con el líder de la misión, que es una gente con toda la experiencia, y decía, sí, no, no, no. Y entonces el reporte salió muy generoso, muy así, y luego ya en la cena de festejos, y dieron los resultados a las 8 de la noche todos, los que ganaron festejaron, los que perdieron, perdieron. Y entonces uno de ellos se acercó a nosotros, pero particularmente a mí, que yo era más joven y estaba yo muy salsa, era mi primera observación internacional de las elecciones. Me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa y espero que le sirva de reflexión, pues para entender la realidad comparada muchas veces. Le dije, ok, claro. Me dice, mire, en Colombia tenemos un montón de problemas, un montón de problemas. Tenemos guerrilla, tenemos pobreza, tenemos migración, tenemos un conflicto semibélico en la frontera con Venezuela, tenemos un problema de narcotráfico fuertísimo, tenemos un problema de desintegración social muy fuerte. Dice, y curiosamente, dice, las elecciones no son un problema en Colombia. Quien llega a gobernar se encuentra con otro tipo de problemas económicos, de administración, de regulación de políticas públicas, pero las elecciones es para ir para adelante, nos sirven para legitimar a quien va a llegar a gobernar, pero quien va a llegar a gobernar debe de tener problemas o debe resolver problemas mucho más importantes. Eso nosotros lo hemos superado. O sea, en Colombia las elecciones no son un problema. Ese es el tema hacia el cual nosotros con este sistema tan reglamentado, tan bien definido institucionalmente, debemos de cuidar para que las elecciones cada vez vayan siendo menos una cuestión de problema, como recientemente acaban de pasar en los estados de Coahuila y del Estado de México, como el año pasado pasaron en 6 gubernaturas, que no pasó nada, para que no vuelva a repetirse un 2006, compañeras y compañeros. ¿Por qué? Porque en cada elección hay riesgo de que haya competencia y competitividad. Hoy en día, a mí me parece que como se los decía en algún momento dado, que los resultados para mí son previsibles hoy en día, pero no estoy seguro de qué vaya a pasar en un año. Entonces, puede haber un riesgo de que haya un crecimiento de la oposición y que termine una elección competida que va a terminar legitimando ¿quién? Un tribunal que muy probablemente pueda estar incompleto su integración, que se tenga que integrar de manera eventual conforme a los mecanismos de la ley, que en este caso sería que la magistrada electoral regional de mayor antigüedad se integrara a la sala superior para formular quórum. ¿Ustedes creen que eso sea deseable? Yo creo que no. Yo creo que no. Y eso es lo que me sorprende, me escandaliza, que los actores políticos no vean, que nos conviene que las elecciones, los órganos que las califican, que las realizan, estén lo más fuertes posibles para que la población no desconfíe de esto. Pero claro, ahí falta quizá una condición que nos falta como pueblo democrático en esta transición. No puede haber democracia si los participantes no aceptan las reglas y sobre todo no aceptan los resultados. Si eso no pasa, compañeros, pues entonces sí hay que ponerse a pensar si estamos en un país auténticamente democrático. Eso es lo que yo les quería decir el día de hoy, compañeras, compañeros. Ojalá que haya sido de provecho suyo nuestra reunión, nuestro temario. Creo que hemos podido delinear cuáles son las características de estas garantías, cuál es la situación real en nuestro país. Quizá fue un tema más realista que idealista, pero creo que al final del camino, pues creo que están sentadas las bases para que nosotros veamos desde una perspectiva efectiva, eficaz, lo que al final del camino creo que sería deseable para nuestros sistemas democráticos. ¿Algún compañero que quiera levantar la mano, que quiera establecer algún comentario, alguna crítica, alguna duda? Tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. Nadie se motiva, nadie tiene algún tipo de
Bueno, pues si no es el caso, entonces, pues ahora sí que lo suelto mucho antes de la terminación de la clase. Bueno, Juan Ignacio Bilbao, por favor, gracias. Sí, gracias. A ver, yo sí la verdad tengo una duda respecto, no de lo que va a pasar de lo que puede pasar el 24, decir hace rato de la superior que podía completar con el magistrado decano. Sí. Pero por el 24, por ahí también de octubre, también saldrán 2 magistraturas más, que sumadas a estas 2, habrán 4. Es decir, quedarán 3 magistraturas de las originalmente designadas en 2016. Mi pregunta es, ¿qué pasaría en estos casos también para completar el quórum, pues, el pleno? Hipotéticamente hablando, que se continuara con esta tendencia de parálisis, pues. Hay sí, Juan Ignacio, hay ese riesgo. Desde luego que hay ese riesgo. Mira, te voy a decir exactamente cómo puede ser la ruta. Noviembre, perdón. La convocatoria saldrá antes para su suplencia, pero salen 2 magistraturas y se quedan 5 vigentes hasta noviembre de 2024. Con estas 5 se puede funcionar perfectamente bien, salvo la calificación de la elección presidencial, que como tú sabes requiere un quórum de 6 magistrados. Esa falta de integración completa para la elección presidencial se puede generar con la suplencia que genera la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en cuanto a suplencia, y entonces con 6, entonces a pesar de faltar los nombramientos, se puede calificar la elección presidencial. No creo que sea deseable, pero creo que es muy posible que así se dé. Ahora, pasada esa elección que se tiene que dar a más tardar, pues antes de que tome posesión el presidente, se da en los meses de agosto, y desde luego dependiendo de la cantidad de impugnaciones que haya, pero bueno, es la prioridad de la Sala Superior, y si bien es cierto, faltarán magistrados, pero estará este decanato habilitado desde el primer momento para poder llevar a cabo, pues el equipo jurídico existirá sin ninguna duda en ese sentido. Pero terminando la calificación de la elección presidencial, termina el decanato para esos efectos, y entonces en noviembre se dan 2 vacantes nuevas, en 2024 a finales, y con lo cual podrán quedar nada más vigentes 3 magistraturas, para lo cual, Juan Ignacio, en mi opinión, eso todavía habría que verlo, se podría lograr el quórum ordinario otra vez asistiendo al decanato cuando se den estas, y entonces sean 4 magistrados de 7 que integran quórum ordinario. Entonces sí se podría seguir sesionando sin estos, pero ya a final de 2025 ya no. Y yo esperaría que parte de las condiciones sería, 1, que se ejerciera una reforma prioritaria para efectos de la conformación, si es que se llega a ese consenso desde el punto de vista político, dependiendo cómo queden los resultados, que se emprenda una reforma que pues reestructure todo y que diga cuenta nueva, y entonces, digamos, no haya tanto problema. Pero el problema es que no hubiera la reforma y que entonces auténticamente nos quedáramos paralizados en 2025. Un escenario que realmente tampoco, desde luego, veo como ideal, lo veo como el peor escenario, pero tampoco lo veo posible. Yo creo que antes de que eso suceda, va a haber alguna determinación sobre alguna reforma o sobre el nombramiento de los que faltan. Esa es mi percepción. Pero desde luego que esto es lo que sigue, esto es lo que viene, y en cualquier caso, creo yo que no es nada halagüeño, porque sí es una declaración no nombrar las vacantes que se den en noviembre de este año para el proceso del 24, a mí me parece que al buen entendedor, pocas palabras, o casi ninguna. No me parece una situación políticamente aceptable, pero bueno, pues si es la que hay, por ahí podría darse. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Nadie. Bueno, pues Aaron Antonio Villa, Alberto Sánchez Castro, Carlos Iván Velázquez, Claudia Adriana Chávez, Frank Salas Soriano, Gabriel Álvarez Morales, Eladio Plata, Isela Otero, José Fidel
Pérez Torres, Juan Ignacio Bilbao, Mariela Castañeda, Miguel Ángel Menéndez, Miguel Ángel Rubio Trujillo, Franklin Naque y Raúl Pablo Moreno Hernández. Les agradezco mucho su atención, compañeras, compañeros. Espero verlos pronto en otra sesión prontamente, y me da muchísimo gusto mucho gusto haber compartido con ustedes estas ideas que espero, insisto, les sirvan para tener un punto de vista, pues, lo más cercano a la realidad posible. Les agradezco, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, Arce, por el apoyo logístico, y bueno, pues, pronto nos vemos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas Hasta tardes luego. a todos.